Hola, mi nombre es Ana Lourdes Acuña. Quiero compartirles hoy mi experiencia sobre qué es, cómo y para qué hacemos proyectos de robótica educativa. La robótica educativa la entendemos como un contexto de aprendizaje que se apoya en las tecnologías digitales para hacer robots, pero tiene y implica diseño y construcción de creaciones propias. Son objetos que los estudiantes hacen que tienen cuerpo, control y movimiento. Primero, las ideas están en la mente y luego se concretan en robots o construcciones físicas que se crean con diferentes materiales y que son controladas siempre por una computadora. A estas creaciones les podemos llamar simulaciones o prototipos. Además, quiero compartir con ustedes cómo es que se hacen los proyectos de robótica. Para hacer un proyecto de robótica requerimos definir un marco pedagógico. Allí hablamos de los fundamentos pedagógicos, epistemológicos y sociales sobre los cuales esa propuesta se va a sustentar. Algo muy importante son los desempeños que deseamos que los estudiantes consigan, y esto puede concretarse a través de competencias. En un proyecto de robótica educativa tenemos que tener en cuenta un marco pedagógico, como les comentaba, en el cual hablamos del ambiente de aprendizaje, donde los estudiantes, los educadores y los recursos son los actores principales. Especialmente en el caso de los estudiantes tenemos que entender cuáles son las interrelaciones que van a ocurrir en el aula, cuáles son los recursos tecnológicos que vamos a requerir y cuáles son las competencias y habilidades que esos estudiantes van a desarrollar en ese ambiente de aprendizaje. Es muy importante que en estos contextos de la robótica educativa, la innovación, la creatividad y el diseño sean agentes importantes. La resolución de problemas y la programación son acciones fundamentales. Por su parte, los educadores tienen el rol de apoyar, tienen el compromiso de estar dispuestos siempre a aprender, siempre a entender que pueden equivocarse, que los estudiantes probablemente van a saber más que ellos. Y además, tenemos que saber que los recursos tecnológicos no son el centro del contexto de aprendizaje. Sin embargo, tenemos que seleccionarlos a partir de las características que queremos lograr, de las competencias y de las habilidades que los estudiantes quieren. Entonces, los recursos tecnológicos se definen en función de lo que yo quiero lograr. Bien, como les comentaba, en un proyecto de robótica educativa, el primer componente que definimos es el ambiente de aprendizaje. El segundo componente que tenemos que tener en cuenta es el seguimiento y apoyo que les vamos a brindar a los educadores. Los educadores requieren recibir de las autoridades su orientación, definir qué se va a hacer en el salón de clase e ir ganando su especialidad a través de procesos de capacitación. Este es un momento también para poder reunir resultados, para monitorear y para identificar cuáles son las debilidades y fortalezas de esa presencialidad que el educador tiene en el aula. Otro componente es la capacitación. La capacitación de los educadores se define a partir de lo que queremos conseguir en el aula. Es muy importante identificar cuánto tiempo va a durar la capacitación, si es accesible a los profesores, si se va a hacer en línea o se va a hacer presencial, y preferiblemente hay que trabajar en grupos pequeños. El tercer componente de un proyecto de robótica educativa es contar con el apoyo financiero, administrativo y educativo de los políticos del país. Hablamos de políticos cuando estamos diciendo que son los educadores apoyados por sus directores o son los directores apoyados por el Ministerio de Educación Pública. En este caso es muy importante que ese apoyo sea a largo plazo, que sea constante y que se tengan recursos financieros para fortalecer el proyecto en su totalidad. Bien, entonces la primera respuesta que tenemos en cómo se gesta un proyecto de robótica, requerimos tener 5 componentes que son fundamentales. El componente central es qué competencias y habilidades los estudiantes van a conseguir, cuál es el marco pedagógico
en qué va a ocurrir ese proceso, cuál es la capacitación que los educadores van a recibir, cuál es el respaldo administrativo y político que tenemos y cuál es el seguimiento y apoyo que les vamos a dar. La tercera idea que queríamos compartir con ustedes es ¿para qué un proyecto de robótica educativa? Recuerden que hemos conversado sobre las competencias, pero esas competencias nos llevan a pensar en cuáles son las habilidades que esos estudiantes tienen que construir. Hay básicamente 4 conjuntos de habilidades que tenemos que definir. En robótica, especialmente, podemos trabajar las habilidades de alta productividad, mentalidad creativa, comunicación eficaz y era digital. Cuando hablamos de alta productividad, es para pensar que los estudiantes hacen sus propias creaciones, priorizan, planean, organizan y critican lo que hacen. Cuando hablamos de mentalidad creativa es porque ellos crean sus proyectos, son originales, hacen sus diseños, planifican, producen. Cuando hablamos de comunicación eficaz es porque tienen diferentes roles en el aula, respetan, toleran las ideas de los demás, tienen metas compartidas. Y cuando hablamos de era digital es porque pueden identificar máquinas y operadores, usan elementos propios de la robótica, programan y construyen estructuras y mecanismos dependiendo de los recursos que tengan. Entonces, al final lo que queremos es muchachos con alta productividad, mentalidad creativa, comunicación eficaz y listos para esta era digital que la robótica les va a proporcionar. Con el fin de hacer reflexionar sobre por qué y para qué y cómo hacer un proyecto de robótica educativa, me parece muy importante que podamos identificar la diferencia de la robótica entre novedad e innovación. Tenemos que hacer posible que la robótica sea una innovación. Y esa innovación ocurre a partir de la necesidad de resolver problemas particulares o de atender necesidades y demandas. Se instaura si los agentes que interactúan en el ambiente de aprendizaje, llámese directores, educadores y estudiantes, muestran y conservan actitudes y sentimientos positivos y de disposición a lo largo del tiempo, y mientras la ejecución del proyecto permanezca. La conclusión de estas ideas que he compartido con ustedes es que la robótica educativa brinda posibilidades para insertar cambios relevantes en las formas de enseñar y aprender de los estudiantes, pero más aún en el desarrollo de competencias y habilidades que son factibles en la medida que se cuente con las condiciones administrativas, pedagógicas y tecnológicas para ejecutarlo.